rey de España, don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que reinará con el nombre de Juan Carlos I. ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! Fue un magnífico rey durante 38 años. Quizá el mejor rey que ha tenido España en toda su historia. Luego la ha estropeado. Nuevos datos sobre las finanzas de Juan Carlos I. Y un día más, nuevo capítulo sobre la supuesta fortuna del rey. La revista Forbes lo ha situado en 2.000 millones de dólares. New York Times en 1.800 millones de dólares. No me importa en qué gastes tu dinero mientras sea legal. La cuestión es cómo lo has ganado, porque ahí es donde entra la corrupción. Piensa en los millones que le cayeron en aquella época. Vi a este hombre haciendo tratos. Vi la riqueza. Vi cómo se camelaba a otros soberanos. Pero al final, ¿qué puede hacer un hombre con todo ese dinero? Corina y el rey llegaron a un acuerdo. Volé a Ginebra. Y fue entonces cuando me dijeron la cantidad. Era una gran suma de dinero. Me pareció extremadamente generosa. Los hechos son que ella se quedó con toda la pasta. Esa pasión por el dinero. Tener millones sobre millones. Es una cosa, yo creo, demencial. Una cosa digna de un psiquiatra. Cuando vivía todavía Franco y me contrata la revista Hola y sale en la prensa un sueldo diciendo que había sido quizá el fichaje más grande de la historia del periodismo. No ponía la cantidad. Entonces Juan Carlos me llamó para que subiera a la zarzuela. Quería que me iba a conceder una entrevista porque empezaba en Hola. Y me dijo, no, lo que quiero saber es qué te pagan. Te le dije la cantidad. ¿Sabes lo que me pagan a mí? 70.000 pesetas de aquella época. Si con eso tengo para vivir, para salir, para entrar, para comprar un traje, hasta para la peluquería de la reina. Eso es todo lo que me dan. Así estoy viviendo en la mayor de las miserias. Entonces eso le marcó un poco. Eso le marcó esa carencia económica. Los más benévolos dicen que viene por la etapa en que Franco lo tuvo a 2 velas, encerrado. Franco se encargó de formarlo muy cerca del Pardo, como protegido del régimen franquista y de Franco directamente, que ejerció casi como padre. Básicamente, una dictadura secuestró a este niño de 10 años. Que su madre y su padre permitieran que esto sucediera es un trauma monumental. Señores, muchas gracias a todos por la molestia que se han tomado y yo les ruego que digan lo contento que estoy de verme en España y de empezar pronto mi carrera militar. La educación que se le da es en la teoría del franquismo. Así que después de este espantoso trauma que le sucede de niño,
Tiene una adolescencia muy rígida y desagradable. Todo lo que le sucedió, que todo lo que hiciera fuera por ese sentido del deber, el deber familiar. Eso explica muchas cosas. Teniendo en cuenta las cosas que me han pasado, ya era hora de que me dieran algo. Merezco algo. Y a partir de ahí dicen que nació su querencia por el dinero. Pero bueno, yo distingo entre el bienestar y la querencia por acumular millones y millones y millones y sacar de toda tajada de todo por encima de la ley y por encima de la ejemplaridad y transparencia, que son al final las dos únicas razones de ser de la monarquía. Y el petróleo forma parte de su concepción de montarse una riqueza. ¿Dónde está el petróleo en los países del Golfo? El moderno aeropuerto de Riad se vistió de gala para recibir a los reyes de España, don Juan Carlos y doña Sofía. Don Juan Carlos saludó muy cordialmente al rey Khaled y le besó en la mejilla, de acuerdo con la tradición árabe. Las comisiones, el culpable fue el general Franco, porque en el año 73, que hubo la gran crisis del petróleo, Franco le encargó a entonces príncipe Juan Carlos que hiciera una gestión frente al rey de Arabia Saudita para que a España no le faltara petróleo. Don Juan Carlos, que siempre ha sido muy bien visto por los árabes, el rey de Arabia le garantizó que España no tendría falta de petróleo. Entonces Franco le autorizó al príncipe a cobrar unos céntimos por cada barril que venía de Arabia Saudita. Es decir, una comisión. Que no es ilegal, pero es falta de ética. Que el sistema continuó así durante décadas y creó toda una nueva corte a su alrededor de empresarios, de banqueros con los que efectivamente colaboraba mucho. Juan Carlos, a través de su ayudante, digamos, Manolo Prado, ha estado cobrando una cantidad indecente de dinero. Eran amistades que buscaban el amparo de la sombra de la figura que proyectaba el rey Juan Carlos. Se suele decir que los reyes no tienen amigos, pero tenía un gran amigo, yo. Hablábamos todos los días. La relación conmigo fue de un nivel de intimidad, yo te diría, de hermandad. Mientras que otros pretendían sacar cosas del rey. Yo no quería sacar nada. En realidad había algunos que pasaban por amigos del rey, pero lo que querían era usar al rey. Manolo Prado y Colón de Carvajal era el que se ocupaba de todos los trabajos del rey, como decimos coloquialmente, el llevar y traer los maletines con el dinero. De 4 años y 2 meses de cárcel para Manuel Prado y Colón de Carvajal, también por apropiación indebida y falsedad en documento mercantil. En total son 10 las personas imputadas. Otro personaje importante que estuvo muy próximo a Juan Carlos fue Mario Conde. Estuve 7 años en la banca, hasta que me quitaron de la banca por una decisión del gobierno y de la oposición. Se acusa a Conde y su equipo de causar pérdidas millonarias a Banesto y enriquecerse, ellos o sus amigos. Usted ordenaba pagos, pero no sabe a quién. Sí, claro, exactamente eso es así. Es esto, bien. 8 de la mañana. Suena el teléfono. Es el rey. La tensión que se respiraba en el ambiente en España era brutal en relación conmigo y Banesto. Con una voz airada me dijo: me acaba de llamar el presidente del gobierno, que van a intervenir Banesto. Silencio. Yo esperaba algo. Y como lo que recibí fue silencio, le dije: pues no se meta en política, señor. Y yo noté en aquellos días una cierta distancia entre el rey y yo.
Yo sabía que iba a ocurrir. Fallamos. Condenamos a Mario Conde Conde como autor de un delito de apropiación indebida a la pena de 6 años de prisión y a la pena de 12 meses de multa. Es durísimo. Y saber que la no intervención genera un movimiento que va a acabar en la prisión. Estuve 7 años en prisión y después de eso pues he recuperado mi vida. Fue terrible. El rey no fue leal, no les fue leal. Todavía que había una sospecha de cárcel o tal, en la que él mismo tenía responsabilidad, huía como de la peste. ¿Cuánta gente se hizo rica con tanta endogamia entre empresarios, banqueros y el propio rey? Ninguno se salvó, salvo el rey. Siempre ha tenido a mucha gente ayudándole. Es muy cautivador, muy convincente. Si les pedía dinero, un coche, un reloj o un yate, se lo daban. Así que había un Ferrari, un Bentley, un Rolls Royce, cualquier cosa. Esto funciona. Llegaba una especie de procesión interminable de regalos. Seguramente reconozcas esto, el logo. Es el logo de Maybach. El rey fue a elegir un coche. Un Maybach que le fue a regalar a Dieter Zetsche. Pone, me honra y llena de felicidad que disfrute de su Maybach. Y espero que siga haciéndolo durante muchos años más. Aquí cuando descubren el coche. Y luego aquí está él en el coche. Tenía un sistema muy elaborado para monetizar los regalos. Y había una lista de empresarios españoles que querían un coche de lujo con ese pedigrí de haber pertenecido a su rey, de que se lo hubiera regalado otro jefe de Estado. Y estaban encantados de comprarlos. Al principio me sorprendió mucho, pero luego me acostumbré al ver que pasaba siempre. Estaba haciendo tratos, hacía tratos para España y sabía que tenía que vender España de una forma que llamara la atención, vendiendo la experiencia industrial española a Arabia Saudí o a América Latina. Él era el comercial. Es un rey que paga impuestos en este país como cualquier otra persona. Lo sé. No me dirá que es como todos los españoles que intentan eludir el pago de impuestos. No puedo decirlo, pero seguramente... ¿Por qué le hice la pregunta? ¿Por qué le hice la pregunta? Creo que sí. Hice la pregunta por pura intuición. Vi a este hombre haciendo tratos. Vi la riqueza. Vi cómo se camelaba a otros soberanos. Sabía lo de los hombres árabes y cuánto dinero había. Es decir, estamos hablando de millones. Pero ni siquiera entonces pensé que llegaría a este extremo. Nuevos datos sobre las finanzas de Juan Carlos I. Y un día más, nuevo capítulo sobre la supuesta fortuna del rey. La revista Forbes lo ha situado en 2.000 millones de dólares, el New York Times en 1.800 millones de dólares. Ha habido más, pero no existe realmente una cuantificación de esa fortuna. El corresponsal del New York Times en España me vino a ver y me dijo que tenían información de el patrimonio del rey Juan Carlos y que querían contrastarlo.
yo le dije al rey Juan Carlos que por qué no hablaba con el editor del New York Times. Entraron en la sala y me quedé. Eran increíblemente atractivos. Todos tenían ese pelo estupendo, ya sabes, que tiene la gente rica, y todos llevaban cuadernos y sacaban aquellos bolígrafos de oro. Juro que tenían los mejores bolígrafos que he visto nunca. Y lo que quería decirnos era que la imagen que se tenía de él en España era falsa. No era ese tipo rico terrible y no era, bueno, corrupto. Empezamos a hacer las preguntas obvias. Vale, bien, dice que no hay corrupción. ¿Podemos ver sus finanzas? No. ¿Podemos ver sus fuentes de ingresos? No. Eran 1.800 millones de dólares, lo que plantea la pregunta estrella. ¿De dónde sale todo ese dinero? No me importa cómo gastes tu dinero, siempre que sea legal. La pregunta es, ¿cómo lo has conseguido? Porque ahí es donde entra la corrupción. Государственный визит короля Испании Хуана Карлоса к своему хорошему другу Нурсултану Назарбаеву в Казахстан. Во время встречи Нурсултан Назарбаев и король Хуан Карлос особо отметили положительное развитие торговых отношений. За прошедший год товарооборот удвоился и достиг $1 миллиарда. En el año 2002, el rey Juan Carlos visitó Kazajistán. El presidente Nazarbayev me llamó y me dijo que acompañara al rey por la ciudad de Almaty. Este soy yo entregándole un sable como símbolo de hombría. El sable lleva incrustadas piedras preciosas, un valioso recuerdo para Juan Carlos. Nursultán Nazarbayev llevó al rey a cotos de caza, y los lazos más estrechos se forman cuando la gente va a cazar. Alcohol, comer de picnic, la caza. Sé que iba a Kazajistán muy a menudo, a cazar con su amigo, el presidente de Kazajistán. Aunque no me gustara que fuera allí, porque parecían ir de fiesta con muchas mujeres jóvenes, la verdad es que no hay nada que puedas hacer para evitar este tipo de cosas. La relación no podía ser más estrecha entre Juan Carlos y Nazarbayev. Obviamente, les unían, entre otras cosas, sus intereses comunes. Eso uno podía verlo enseguida. Como parte del protocolo, tuve que escoltar al rey al aeropuerto. Llegué al aeropuerto poco antes de su partida. Los trofeos de caza estaban cargados en la parte trasera del avión. Me sorprendió que hubiera cabezas de muflón, un carnero con cuernos enormes. Bueno, y aquí tenemos a los dos amigos. En el momento que vi esta foto, recuerdo haber pensado una cosa. Al ver esta foto me pregunté si aquel era el leopardo de las nieves que Juan Carlos se llevó en avión a España. Eso me entristeció un poco. El rey es conocido en todo el mundo, pero es muy pobre. Por eso le ayudo. Vi cómo cargaban maletines en el avión. Al principio pensé que serían documentos, pero en realidad era dinero que el presidente de Kazajistán
le había entregado al rey con la voluntad de ayudarle. Y de repente, todas las piezas del rompecabezas encajaron. Comprendí que así era como Nazarbayev conseguía acceder a los políticos europeos. Poco después, nos enteramos de que nuestro presidente, Nursultán Nazarbayev, había sido invitado a la boda de Felipe, el hijo del rey. Nazarbayev asistió a la boda acompañado de su hija menor, Aliya. Estuvieron entre los pocos invitados, los pocos jefes de Estado, que el rey invitó a la boda. El rey llegaba de muchos viajes con muchos regalos en metálico, de Kazajistán y de otros países. Lo veía con mucha frecuencia. El aeropuerto militar de Torrejón es la base aérea desde la que despega y aterriza el Air Force One español. Obviamente no hay aduanas. Estaba amparado por la inviolabilidad. Es un avión del gobierno del Estado. Así que nadie comprueba qué has traído. Y estaba claro que todo el mundo parecía participar en esta especie de modus operandi. Cuando fui consciente del alcance de este enriquecimiento permanente, empecé a pensar que era casi una especie de acumulación obsesiva de dinero. Era muy poco reservado al respecto, como muy abierto. Quería enseñarme el palacio y todas las habitaciones y donde vivía. Y estaba como ansioso por enseñármelo todo. Se rió y dijo, y esta es la habitación secreta. La habitación secreta era una gran sala llena de dinero. Y la verdad es que me dio mucha vergüenza quedarme mirando, como si me fueran a pillar haciéndolo. Fue un momento surrealista. Cuando te dan 5 millones de euros en una bolsa, bueno, tienes que esconderlos y guardarlos en algún sitio. Sí, claro. Tenían una máquina de contar billetes. Muchas de las transacciones se hacían en efectivo, pero para toda la familia. Me dijo que su mujer y sus hijas y todo el mundo iban, y digamos que se servían de dinero en efectivo para viajes y para pagar los gastos. Eran presupuestos bastante elevados. En el momento de la boda de Felipe y Leticia, aquí estábamos con una crisis económica muy importante. Y entonces se dijo públicamente que iban a hacer un viaje muy austero y fueron a Cuenca. Después de una ceremonia llena de emoción, los príncipes de Asturias han iniciado ya su luna de miel en Cuenca. Don Felipe quiso hacer una fotografía a su mujer, que aceptó encantada, aunque se ruborizó ante tanta expectación. Y solo más tarde se supo, y por filtraciones, que habían hecho otro viaje que no fue público de novios a todo lujo. The Telegraph, ese diario, dice que el viaje de novios de los reyes, entonces príncipes, Felipe y Leticia, costó $467.500. El viaje de novios lo organizó ella, Corina Larsen, la amiga del rey Juan Carlos. El rey Juan Carlos me preguntó si podía organizar el viaje. Conseguí encontrar una isla muy privada y preciosa, propiedad de unos amigos míos, los dueños de Fiji Water. Y allí es donde la pareja acabó pasando parte de su luna de miel, en Huacaya. Más tarde, la empresa del charter y los hoteles mandaron las facturas, y yo solo tuve que remitir esas facturas al rey. Y así fue como se liquidó la factura.
Pero no tenía ni idea de que esto se presentaba al público español como una luna de miel muy humilde. Y el resto se ocultó porque era demasiado extravagante. Nada de esto salió a la luz durante muchos años porque pudimos mantener todo esto en secreto. A Corina le interesaba mucho el dinero. Y era muy inteligente. Me sorprendió cuando llegó la demanda de divorcio. Recuerdo que estaba en el Hotel Hyatt, esperando al servicio de habitaciones. Llamaron a mi puerta a las 8 en punto y pensé que era mi desayuno, y era un abogado entregándome los papeles del divorcio. Aquello fue bastante frío. Y le dije, ¿qué quieres? Ella dijo, dame 1 millón de libras. Así que me gusta pensar que así fue como empezó. Cobró el cheque y se fue. Corina Larsen, cuando empieza su relación con el rey Juan Carlos en el año 2004, era una señora que trabajaba en una armería importante del centro de Londres, organizando cacerías para la High Society londinense y safaris por todo el mundo. Bien relacionada en el núcleo de la aristocracia londinense, pero nada más. Y a partir de ese momento, Corina Larsen se convierte en una consultora internacional que empieza a hacer negocios en los países árabes y en distintas partes del mundo. Incluso llega a participar como consejera de Lukoil, de la gran petrolera rusa, ¿no? Creo que la diferencia es bastante notoria. Era su socia. Se complementaban muy bien. Ella conoce perfectamente los resortes de la actividad del comisionista. Chollo era, imagínate una empresa con la experiencia de ella y con la agenda de él, donde llamas a un país y se te pone el jefe de Estado. Llamas a Estados Unidos y se te pone Clinton. Claro, era perfecto. Y luego tenías todo un aparato del Estado para trabajar para ti. Imagínate, los dos haciendo negocios a espaldas de los intereses de España y ella haciéndolos por su cuenta, como mujer del rey. Lukoil sigue estudiando cómo financiar la compra del 30% de la española Repsol. Las negociaciones en la pretendida compra de casi el 30% de Repsol por la rusa Lukoil están siendo trepidantes. Claro, Lukoil en Europa está mal vista y no entraba en Europa. Y esa operación ponía los intereses de Estado al borde del abismo, con la entrada del mercado energético ruso, que sabemos de lo que estamos hablando. O sea, el control absoluto de la energía española en manos de los rusos. ¿Pero qué me están contando? Entonces, claro, se plantea el problema de cómo hacer el lobby para conseguir por parte de Lukoil ese control. Y ahí, del mercado ruso y de las grandes empresas, apelan directamente a Juan Carlos. Porque Juan Carlos nunca había hecho un lobby tan rabioso, tan directo. Y claro, cuando uno ve que en la operación también está Corina, porque es asesora de Lukoil, uno ve que evidentemente la relación sentimental para los dos tiene sus rentabilidades, por así decir. Nunca hicimos negocios juntos. A menudo me pedía que le presentara a algunos de mis contactos a sus amigos. Y así lo hice en muchos casos. Nunca cobré por ello. Y fui muy generosa compartiendo mis contactos. Dice que es una filántropa, ¿verdad? Pero creo que hay mucha filantropía egocéntrica. Corina y el rey
llegaron a un acuerdo. El rey de Arabia Saudí le hizo un regalo de mucho dinero a Su Majestad el Rey de España. Pero Corina pensaba que ella podía ayudar ingeniando algún tipo de estructura que permitiera que el capital del rey pudiera estar protegido como legado para futuros gastos de la Casa Real. Entonces, ¿qué pasó con el dinero? Porque el dinero estaba ahí. Me llamó el abogado y administrador del rey Juan Carlos. Me dijo que tenía que ir a Ginebra para reunirme con él, para hablar de algo que sabía que el rey había planeado para mí y para Alexander. Volé a Ginebra y fue entonces cuando me dijeron la cantidad. Era una gran suma de dinero. Me pareció extremadamente generosa. Lo único que me preocupaba era si había alguna expectativa ligada a este regalo. Y se lo pregunté al rey. Le dije, es una suma enorme. Y él respondió, es el equivalente a lo que mi esposa ha recibido a lo largo de tantos años. Aquella fue su explicación. Dijo que no había absolutamente ninguna expectativa ligada al regalo. O sea, yo creo que le conozco, de regalo nada. Don Juan regalarlo, si me va a hablar de 100 euros me lo creo, pero en cuanto pase de 1000 euros no me lo creo. Los hechos son que ella acabó quedándose con toda la pasta. Y los hechos son que ella le prometió que la mitad sería siempre suya. Aquel fue el trato que hizo y estoy dispuesto a decirlo. Y que quede grabado. Para mí el mayor enigma son los 65 millones. Personas muy cercanas a Juan Carlos I me aseguran que los famosos 65 millones eran efectivamente un pure gift, un puro regalo, que el rey le ha donado ese dinero porque también soñaba y tenía la esperanza de recuperarla, porque estaba enamorado de ella. Y que existía un proyecto de vida que consistía en la abdicación, dejar sus responsabilidades como monarca y en casarse con ella e iniciar una nueva vida. El rey de España, Juan Carlos, abdica del trono tras un reinado de casi 40 años. El propio rey tomó la palabra en una declaración grabada. Se grabó en este recinto hace poco, y esto es lo que tenía que decir explicando parcialmente sus motivos. Vamos a escucharle. Guiado por el convencimiento de prestar el mejor servicio a los españoles, y una vez recuperado, tanto físicamente como en mi actividad institucional, he decidido poner fin a mi reinado y abdicar la corona de España. Cuando terminó de leer su discurso y todo había terminado, se volvió y dijo a uno de los hombres que estaban allí, y ahora tengo que hacer la llamada más difícil. Y esa llamada era a Corina, que estaba en Nueva York y no lo sabía. Llegué el día antes de la abdicación de Juan Carlos a Nueva York por motivos de trabajo. Me desperté por la mañana con amigos llamándome desde Europa. ¿Has visto las noticias? ¿Has visto las noticias? Y fue entonces cuando me enteré de que el rey había abdicado. Me cogió totalmente por sorpresa. Su abdicación se me ocultó deliberadamente. De hecho, no paraba de decirme que tenía previstas más visitas oficiales.
Y por supuesto el general Sanz Roldán me había dado instrucciones muy estrictas para mantenerle motivado y que siguiera en su puesto. Así que en realidad fui la última en saberlo. Ni lo supe, ni fui el motivo de su abdicación. En aquellos días, creo que fue la primera vez que sentí un poco de lástima por él. Empecé a ver a este hombre que sufría un profundo dolor físico, solo en Zarzuela. Como única compañía, tenía su teléfono móvil y sus conversaciones con aquella mujer de la que estaba enamorado. Creo que pensaba que iba a pasar con ella el resto de su vida. Mi único sentimiento a lo largo de todos estos años fue el de una amiga leal y entregada. El amor desaparece, el proyecto de vida ya se trunca. Juan Carlos, dolido porque no puede recuperar a esa señora de la que está enamorado, y le pide que le devuelva el dinero. En el verano de 2014, debió de darse cuenta de que mantener el estilo de vida al que estaba acostumbrado le costaría una increíble fortuna. Aquello fue un auténtico gran problema para él. Y ahí es donde aumentó la presión sobre varias personas, entre ellas yo, para empezar a financiar sus gastos no declarados. Haciendo algo así a sabiendas, te convierte en partícipe y cómplice de evasión fiscal. Yo estaba dispuesta a devolvérselo todo, siempre que nos diera una cuenta bancaria a su nombre y declarada a Hacienda. Pero dijo que no quería que le devolvieran el dinero. Necesitaba tener acceso al dinero. Son dos cosas muy distintas. Y ese es el motivo por el que no acepté ayudarle de esa manera. Signal Hall es una casa que compré en fideicomiso para mi hijo Alexander, siguiendo la filosofía del regalo. Al principio me sentía segura aquí y podía relajarme. Por eso adquirí esta casa. La Casa Real responde a las críticas por la foto del rey Juan Carlos junto al heredero saudí. La imagen llega días después de que la CIA vinculara al príncipe Salmán con el asesinato del periodista Khashoggi. Supe que le dijo a Mohammed bin Salman que yo había robado los fondos que le habían regalado. ¿Te imaginas las consecuencias de eso? Y me dijeron que Juan Carlos había pedido que me pusieran en la lista negra. Estar en la lista negra de Arabia Saudí, tener en contra a alguien tan poderoso y despiadado como Mohammed bin Salman, es una perspectiva bastante aterradora. Tienes ansiedad permanente. Tenía palpitaciones, luego terribles dolores de cabeza por la falta de sueño. Te pasa factura porque te ves obligada a pensar en eso todos los días.
Así que si el rey quería mi atención para que pensara en él, desde luego la consiguió. Sentía que necesitaba ayuda. Estaba en una situación desesperada. Estaba aterrorizada y temía por mis hijos. Entonces recibí una llamada telefónica de Juan Villalonga, el marido de mi mejor y más querida amiga en Mónaco, diciéndome que tenía algo muy importante que contarme. Juan, al ser español y haber sido el antiguo director general de Telefónica, estaba sin duda muy bien informado sobre cómo funcionaba España. Y era la persona que tenía acceso directo a los servicios de inteligencia y a los archivos policiales. Y me recomendó encarecidamente que me reuniera con esa persona. Juan Villalonga me juró y me tranquilizó diciendo que el señor Villarejo era su mejor amigo, que era de total confianza. Villarejo es un caso extrañísimo, es un comisario que estuvo durante muchos años trabajando en operaciones encubiertas ante la policía, que se convirtió en un enemigo del Estado y que precisamente por eso contacto con Corina. Gracias a Juan, esta señora confiaba en mí. Consigo convencerla de que puede contar conmigo para que yo la ayude, ¿no? Y al final consigo esa primera entrevista, ¿no? ¿No ha venido Juan todavía? Todavía no. Ah, bueno, pues estará. ¿Eso estás aquí? ¿Dónde le haga ilusión? Aquí, perfecto. Yo soy muy amigo de Juan. Me dijo, estoy preocupado, mi amiga y tal, no sé qué. Pensara que estaba hablando con un abogado que no tenía miedo y que por lo tanto le tenía que contar lo que le pasaba para que yo tomara las decisiones oportunas. Villarejo que grabó a Corina desvelando, sin que ella lo supiera, toda la información a la que ella había tenido acceso durante los años que estuvo saliendo con el rey Juan Carlos I. Sé quién manipula los fondos. Le dije, ¿qué haces? El gobierno te paga para que representes a la industria española. No puedes quedarte ese dinero. Ahora quiere la mitad. Si le mando la mitad, será blanqueo de dinero. ¿Te pones nerviosa? Me pongo nerviosa y no sé. El rey no tiene concepto de lo que es legal e ilegal. Esencialmente estaba a la defensiva. Y lo que no se entendió es que obviamente no tenía ni idea de que me estaban grabando. Bueno, gracias mil, ¿eh? Gracias a ti. Perfecto. Muy amable. Imagínate, me voy a descojonar de risa. Ahora que ya tenía. Más tarde nos dieron un audio completo en el que la grabación seguía en marcha cuando Villarejo salió de mi casa. Eso es algo que nadie ha escuchado nunca. Estaban literalmente celebrando que fueran a servirme en bandeja de plata. De puta madre. Todo sin palabras. Y es en ese momento cuando se producen las famosas grabaciones que, cuando se publicaron en 2018, sirvieron para romper definitivamente, tirar abajo el velo que durante tantísimo tiempo había estado protegiendo esa fortuna oculta de Juan Carlos I. Aún lo lamento, ¿no? O sea, el daño que le he podido hacer a esta señora, ¿no? Que yo jamás pensé iba a terminar retransmitida en el mundo, ¿no?